Muy bien, continuamos en sesión abierta y antes de empezar el bloque con los actuales invitados, una buena noticia. Abuelas de Plaza de Mayo acaba de anunciar la restitución de la nieta, en este caso, número 125. No hay demasiadas precisiones todavía, pero es un hito más en esta larga tradición y trayectoria de lucha que tiene esta organización, que es realmente muy valorada en la Argentina y en todo el contexto mundial. Insistimos, la recuperación o la restitución en este caso de la nieta número 125. Y vamos al bloque que habíamos anunciado. Bueno, hace un rato teníamos unos economistas que han delegado en ustedes la interpretación del sentido del voto del pasado domingo. Están con nosotros Manuel Fontenla y Luis Ibáñez, ambos licenciados en filosofía. Gracias por visitarnos. Gracias. Bueno, no sé quién quiere empezar a hacer un... Bueno, ayudarnos a pensar aquí al bloque que sigue, que somos nosotros. Sí. Ayudarnos a pensar, a ver cuál es el sentido, de qué está pensando la gente, por qué vota lo que vota. Bueno, es muy difícil, ya sabemos, es muy complejo esto, me parece, quizás de los que estamos en una posición respecto de los modelos que hablaba uno de los economistas recién, apoyamos uno de esos modelos. Quizás esperábamos otra respuesta habida cuenta de lo que se comentaba en el segundo bloque, ¿no es cierto? De la desaparición de Maldonado, alguna especie de corrimiento, desplazamiento ético de algunos sectores de la sociedad, pero bueno, no ha ocurrido eso, o por lo menos eso no ha influido aparentemente en el voto. El gobierno ha sido apoyado nuevamente, legitimado, esta vez sí ya legitimado, porque tiene 2 años de trayectoria en su gestión. Todavía uno en la primera elección, todavía uno puede decir de que el gobierno había llegado mediante una serie de engaños y diciendo que iban a hacer cosas que no se hicieron o al revés de lo que se prometía. Bueno, ahora hay 2 años y evidentemente la gente ha votado con un criterio donde ha privilegiado, creo yo que ha privilegiado más que nada una cierta proyección hacia el futuro, más que la realidad concreta material, ¿no? Hay sectores, pienso yo, que no han sufrido el ajuste y esos sectores están todavía, digamos, a la expectativa. No han sufrido de una manera, digamos, que los golpee, digamos, en un sentido fuerte. Y eso es un poco la base del voto que ha tenido el gobierno en la actualidad. Más, por supuesto, los problemas políticos que tiene la llamada oposición, donde a mí me da la impresión de que hay un solo sector verdaderamente opositor y los otros sectores que fungen como opositores, han sido castigados justamente por no ejercer esa oposición, ¿no? Por quedarse en mitad de camino, digamos. Claro, estar demasiado cerca o coqueteando con el gobierno y al mismo tiempo tratar de mostrar una imagen opositora que evidentemente ha sido leída como una ambigüedad y que ha sido castigada en función de eso, ¿no? A su vez, el gobierno se ha beneficiado del desplazamiento de algunos votos hacia su sector de estas cuasi oposiciones o semi-oposiciones, no sé cómo caracterizarlas. Manuel. Bueno, sí, también no es difícil hacerse cargo de una pregunta tan compleja. De hecho, justamente los análisis electorales están como viendo desde dónde se hacen. Yo creo que más que una respuesta filosófica hay que tener una respuesta muy interdisciplinaria, ¿no? Que apunta a la cuestión de cómo está operando la sociología, lo cultural y lo político. Y yo empezaría a ver por algunas ideas. Recién vimos cómo hubo un discurso económico, ¿no? Muy crítico de algunas de las políticas del macrismo, un discurso sobre los derechos humanos muy crítico también del macrismo, y sin embargo uno puede hacerse la pregunta ¿por qué no genera efectivamente un sentimiento tal vez contra esas políticas en la mayoría del electorado? Y ahí lo que a mí, por ejemplo, me gusta pensar es cómo uno puede llevar eso macro al nivel micro, ¿no? Al problema de las identidades políticas. Y yo ahí empezaría por decir 2 cosas. La primera es que el macrismo logró construir una identidad moral en sus electores y no una identidad política.
De hecho, buena parte del discurso crítico con el cual, o sea, muy bien estructurado por los medios de comunicación, pero que realmente permeó en la gente, es un discurso moral sobre la evaluación del kirchnerismo, ¿no? Fuertemente anclado en lo que hizo la corrupción y en una idea de la mala política, como si la política, ¿no? Esto, todo el mundo reconoce que los 12 años de kirchnerismo generaron una repolitización de la sociedad y la evaluación que se hace ahora es que esa repolitización es negativa. Entonces lo que hay que hacer es volver sobre un discurso moral, que el macrismo lo ha hecho muy bien, y que es un discurso moral renovado, un discurso moral del siglo XXI que no se ancla solo en lo que está bien y lo que está mal, sino en algunas ideas que me parece que la tecnología y los cambios muy dinámicos que ha habido en los últimos 30 años ayudan a explicar. Uno, por ejemplo, lo comentaba uno de los economistas, que tiene que ver con esta idea de lo emprendedor, ¿no? De lo individual. El macrismo ha generado realmente una visión muy individualista a la hora de ir a votar. Entonces hay una idea de meritocracia, hay una idea de exitismo personal, entonces todas esas ideas no logran ser criticadas desde el discurso tradicional. O sea, si uno quiere ver lo que ha hecho la oposición, es criticar en el aire, creo yo, ¿no? No ha logrado criticar las identidades que el macrismo pone en juego. Y ahí estamos en un proceso histórico muy dinámico, muy reciente. Me parece que nos cuesta adentrarnos en esto que se llama cómo se subjetiva políticamente, ¿no? Por ejemplo, todo esto, yo pongo un caso que me parece que por ahí ayuda a entender. Uno piensa ahora en lo que fue las campañas legislativas y piensa que muchos legisladores y políticos fueron a hacer campaña a determinados barrios y sectores marginales y dicen cosas, ¿no? Como parte del discurso tradicional de la política, ¿no? Sí. Que va a haber más trabajo, que va a haber más crecimiento, que va a haber básicamente movilidad y ascenso social, ¿sí? Sí. Bueno, esas mismas personas a la hora de ir a votar lo que hacen también fue pasar el sábado por la iglesia, por ejemplo. Y ahí se habló del problema y del flagelo de la droga en los barrios marginales. Bueno, esa persona está haciendo una evaluación política donde su discurso está más afincado en la percepción del problema de la droga que en todo lo que es la reconstrucción social y política y los derechos humanos. Y lamentablemente el macrismo sí logró, por ejemplo, establecer como un problema moral la política de la droga, contra la droga. Entonces yo me crucé con mucha gente, ¿no? Sí. Yo hago, por ejemplo, educación popular, y muchos barrios que te dicen que votan al macrismo porque creen que están enfrentando la droga. Y eso no tiene una política concreta, eso es lo más abstracto que hay. O sea, que lo creen seriamente, digamos. Lo creen seriamente. Lo mismo pasa desde el lugar de la mercantilización, ¿no? Yo le sumo un elemento a lo que decían los colegas anteriormente y con esto le devuelvo un poco también la palabra a Luis, pero digo, el neoliberalismo ya no es un sistema económico, es un sistema cultural y de vida. Y el neoliberalismo, desde los sectores culturales, desde abajo, como se dice, también construye una idea política. Y entonces ahí hay que pensar todo lo que ha hecho los 12 años de kirchnerismo como inclusión social al mercado. La mercantilización de las subjetividades está teniendo un efecto reversivo, que es, por ejemplo, subjetivaciones que se piensan solo desde la lógica del mercado. No importa el contenido ideológico de nuestra discusión, no importan los derechos humanos, no importa que la economía tenga redistribución social, lo que importa es la posibilidad de mercantilizar los aspectos de la vida. ¿Se vota la continuidad de un gobierno, en este caso de Macri, o se vota en contra de un sector en la figura de Cristina? Bueno, eso también, que me parece a mí que está relacionado con lo que dice él, ¿no? Sí. La identificación del mal en algún sector, y que a mí me parece incluso bastante peligroso en algún sentido, porque en líneas generales, digamos que esa identificación es retórica, podríamos decir. Pero en algunos casos en particular eso se manifiesta de una manera muy clara en la persecución hacia algunas figuras públicas, algunas... miren, en este canal he visto una diputada cuestionando al periodista porque le hace unas preguntas, digamos que para ella no eran adecuadas, porque quería posiblemente escuchar las preguntas con las cuales ella se sintiera cómoda. Entonces, empezar a toda una retaíla de los antecedentes, de qué sé yo, y de las posiciones, de las creencias, justamente identificando una especie de mal en ese periodista por hacer cumplir su función, digamos, ¿no? Lo mismo cuando el juez del caso Maldonado hace una declaración, no recibió ninguna repregunta, cuando en ese momento estaba él mismo pasando por encima de lo que él había dicho que tenía que hacer, que era no comentar lo que había sucedido en la autopsia. Él mismo salió y dijo, el cuerpo no tiene golpes, etcétera, etcétera, pasando por encima de sus propias... Nadie repreguntó, nadie dijo nada. Entonces ahí hay como un clima extraño y que tiene mucho que ver con lo que él plantea en el sentido de esa subjetivación
ultra individualista que plantea el neoliberalismo, pero que además no la descubre el macrismo. Esto es una cosa que viene desde el thatcherismo, el reaganismo de los años 80, donde hay un movimiento constante a que las personas se vean a sí mismas como empresarios de sí mismos, digamos, ¿no? Gente que tiene que construirse a partir de ellos y solamente a partir de ellos, sin nada previo ni nada posterior, es decir, completamente deshistorizado, como si los lazos sociales no existieran, ¿no? Es decir, todo lo que hice lo hice porque lo hice yo, lo conseguí yo me rompí, bueno, y todas las expresiones que conocemos, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama un clima de época, ¿no? Un clima de una época que lleva ya sus décadas, digamos, ¿no? Y eso es muy difícil de desarticular desde otra retórica, desde otro discurso que cuestione esos valores. Yo creo que hay una tensión muy fuerte en la sociedad argentina respecto de esos dos discursos, pero creo que el discurso que se opone a este discurso hegemónico del neoliberalismo no piensa para dentro de sí que también está atravesado por esa retórica de algún modo y que de algún modo también es habitado por esa retórica. Me parece que habría que hacer un trabajo, digamos, de reflexión desde ese lugar también. Es decir, uno se piensa en la oposición, se piensa, digamos, en lo opuesto a lo que plantea el neoliberalismo, pero bueno, hasta qué punto uno también no ha sido atravesado por esas condiciones, ¿no? A veces por necesidad, por obligación o por pura inconsciencia incluso, ¿no? Manuel, respecto a lo que vos decías, del tema en el que han trabajado muy bien los medios de comunicación respecto de la figura del macrismo y del actual presidente como garante de la transparencia y de cierta ética en la política, me llevaba a cuestionar lo que es la memoria histórica de los argentinos, ¿no? Porque, es decir, si nos retrotraemos no hace tanto tiempo atrás, año 2003, 2002, 2003, si había una figura política pública, más pública que política, porque todavía cumplía un rol de empresario vinculado a la corrupción, era justamente Mauricio Macri, que había sido procesado por contrabando, estaba a punto de ir a juicio, juicio oral y público por esa causa, y es salvado por la famosa corte menemista, aquella mayoría automática, que justamente lleva a la reforma de la Corte de Justicia. Es decir, 14 años después, nos enfrentamos a un Macri que es garante de esa transparencia, es decir, como que hay un olvido, no estamos hablando de la década del 40 y el rol del peronismo digamos, en el resurgir de las masas trabajadoras, sino estamos hablando de lo que pasaba hace muy poco tiempo, incluso después de la crisis del 2001. ¿Qué pasa con eso? Que la Argentina no, es decir, como que si el ingeniero debido sea el garante de la transparencia dentro de 15 años. Bien, diría, a ver, también, son varias cosas. Hay algo que me parece que tiene que ver, que también es un síntoma de época, que tiene que ver con cómo se vive la temporalidad hoy en día, ¿no? Hoy en día los jóvenes crecen y el mundo circula con una temporalidad muy acelerada, ¿no? Las cosas saltan de un momento a otro, de hecho el carácter que tiene la información, ¿no? Como nosotros no nos podemos detener un segundo en una nota porque automáticamente hay otra, ¿sí? Entonces, hay algo que también el macrismo lamentablemente explotó muy bien, que es esta idea de un vacío histórico, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, la teoría política tenía definiciones muy claras para pensar la política y también un poco para responder esto que vos decías y que retomo de Luis. Vos tenías izquierda y derecha, ¿sí? Tenías progresismo y conservadurismo y tenías la idea de que la historia era enseñanza de la política. Había que mirar la historia para aprender. Bueno, eso cambió. Eso ya no es más, no funciona así. Hoy en día, justamente las lógicas neoliberales nos atraviesan tanto a los que nos enarbolamos de ciertos lugares de la izquierda, como a los progresistas, como a los conservadores, digamos. La interacción de la mercantilización de las ideas es eso, es una lógica que atraviesa todo. Y en ese sentido, vuelvo, el macrismo ha puesto algunas ideas a circular como mercancías. Una de ellas, la libertad. Por ejemplo, ¿cuál fue uno de los grandes caballitos de batalla que usó la oposición en el momento kirchnerista? No se podía comprar dólares. Eso era una coartación a la libertad en el más crudo de los sentidos, ¿sí? de lo que es el liberalismo como filosofía. La libertad, por ejemplo, hoy en día los que militamos la calle tenemos un gran problema cada vez que cortamos una calle porque la mayor parte de la sociedad, según dicen los medios, está en contra porque eso rompe con las ideas de libertad. Entonces la idea de libertad, la idea de honestidad, la idea de transparencia, son ideas que funcionan porque hacen vacío histórico, pero no porque
leemos, porque hay dos relatos distintos. Que esto, el kirchnerismo decía, veamos la historia y veamos que hay dos relatos distintos. El macrismo te dice, no veamos más la historia, porque la política y el futuro está en el presente y está para adelante. Y a los niños le pasa, a los niños, a los jóvenes, uno tiene que ver los planes de educación sobre lo que se dice en historia, tiene que ver cómo se piensan las trayectorias profesionales, ¿sí? Hoy en día a uno le dicen, por ejemplo, usted recíbase de doctor y termine con eso para empezar otra cosa. Entonces parece que uno a los 40 años está reempezando una carrera profesional. Entonces ahí hay una idea de tiempo que ha calado muy profundo en cómo vivimos, cómo nos subjetivan los teléfonos, la computadora, los tiempos laborales, y eso no está alejado de la política. Ahí está el gran ejercicio de traducción para entender este tiempo. Antes era más fácil, vos tenías derecha, izquierda, ¿sí? Y tenías la idea de que había que hacer discusiones historiográficas. Argentina tiene, nosotros en filosofía y en historia se ha visto, grandes discusiones de revisionismo histórico. Hoy no hay tiempo para eso, tampoco hay tiempo para las contextualizaciones económicas de largo alcance. Hacer una reconstrucción de lo micro y lo macro para ver cómo eso impacta o no en determinados procesos electorales, bueno, es algo que no se está haciendo. Y el macrismo entendió todas esas cosas. Son discursos que de hecho se puede llevar muy bien a lo que pasó con Trump en Estados Unidos, no necesariamente tiene que ver con Argentina, son fenómenos globales. Y bueno, entonces ahí está. Son ideas de libertades que saltan. Nadie va a permitir revisar qué pasó en los 90. Y la gente entiende eso, y hay toda una idea de la nación en tiempo presente. Hay que construir la nación todos los días. Entonces, esto de unir a los argentinos, de los argentinos para el futuro, de gobernar para el presente de los argentinos, es un discurso que hoy en día tiene una gran resonancia. Entonces hay que pensar cómo desarticular eso. Tal vez claramente no hay fórmulas, pero los partidos tradicionales, la izquierda, todo lo que se mueve en torno al justicialismo y al peronismo, que tienen como base de sus ideas políticas el nunca más, las lecturas de lo que la democracia permitía y no, los 70, tal vez sea hora de ver cómo eso en día hoy se está pensando en otros tiempos. No es una respuesta sencilla, pero tal vez sea un ejercicio para hacer. Por allí también habrá que ver otras variables vinculadas, por ejemplo, al tema económico, que se van sucediendo en la dinámica cotidiana de la gente, que va influyendo en la manera de pensar. Digamos, el liberalismo de los años 90 tenía mucho consenso también, porque había cierta previsibilidad, no había inflación, se había hecho un trabajo muy eficiente y eficaz desde los medios de comunicación para deteriorar la imagen del Estado y favorecer de esa manera las privatizaciones, y todo eso funcionaba muy bien hasta que las cosas no funcionaron, y cuando vino el corralito, todos esos presupuestos filosóficos y de convicciones se derrumbaron. Digo, ¿de qué manera estas cosas que parecen muy elaboradas y que pueden ser construcciones de futuro a largo plazo, la coyuntura política puede terminar derrumbando? Bueno, digamos, respecto de lo que ocurrió en la década del 90 y su corolario que fue el 2001, yo no sé hasta qué punto la sociedad ha elaborado eso y ha hecho una reflexión sobre las causas que llevaron a eso, ¿no? Se vivió el momento, el acontecimiento en tanto tal, la crisis, pero no sé si hubo una elaboración como sí la hubo en el caso de los derechos humanos, digamos, ¿no? Esto me parece y eso tiene que ver mucho con la transmisión en las escuelas, los trabajos que se han hecho en ese sentido. No se ha hecho ese trabajo sobre el 2001, que hubiera sido hacerlo sobre el neoliberalismo, digamos. Y eso tiene que ver para mí también con la cuestión de que estamos pensando todavía en términos de sujetos reflexivos, sujetos que piensan, quieren saber todo, quieren ver cómo se articulan las cosas, y eso es algo que no está ocurriendo y me parece que tiene que ver con esos cambios subjetivos, ¿no? No estamos en presencia del sujeto reflexivo, estamos más bien en presencia de un sujeto vaciado, superficializado, por decirlo así, por los discursos hegemónicos que circulan en los medios de comunicación y que quiere estar tranquilo con sus juguetes, digamos, ¿no? Hay una especie de goce ahí íntimo que hace que los sujetos corten lazos sociales, digamos, ¿no? O que conviertan los lazos sociales en una especie de utilización mercantil también, ¿no? Es decir, eso es una cosa que se ve en las relaciones sociales, ¿no? Paso de una relación a otra como paso de celular a otro, digamos. Eso es una cosa muy compleja, no sé si eso lo ha generado el neoliberalismo en tanto tal, o es una cuestión que el neoliberalismo la capta muy bien, como el caso que él plantea del macrismo, ¿no? Que ha leído muy bien eso y plantea una política
puramente gestionaria, donde el sujeto no tenga que plantearse nada, digamos, ¿no? Simplemente que gobiernen, no me molesten y que todo ande bien, digamos, ¿no? Y en ese sentido. Entonces, por eso se ataca a aquellos que piensan en términos de que la sociedad es conflicto, digamos, ¿no? Suponiendo que conflicto implica guerra directamente. No, Claro. conflicto es que hay posiciones que hay que ponerse de acuerdo, pelear por algunas cuestiones, ¿no? Y ver algo que tenga, que sea común a todos, digamos, ¿no? Eso es una cuestión muy grave, muy compleja y que se manifiesta culturalmente, digamos, ¿no? No sé cómo se desarticula eso, pero hay que plantearlo, digamos, como una realidad de la actualidad. Bueno, muy bien, les agradecemos la visita, ¿no? Tenemos algunas respuestas, pero tenemos muchas más preguntas todavía, que de eso se trata un poco, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a una breve pausa y ya venimos con el último bloque dedicado al análisis de los resultados electorales aquí en la provincia de Catamarca.